Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santísimo nombre de María. El nombre María proviene del hebreo Miriam. Es muy probable que el nombre fuera popular en el judaísmo contemporáneo a Jesús, ya que es el nombre de una de las mujeres más destacadas en la historia de Israel. Miriam, la profetisa, hermana de Moisés. Miriam y su madre salvaron al pequeño Moisés de morir en manos del faraón. En el Éxodo, al cruzar el mar, es ella la que dirige los coros y las danzas con las cuales el pueblo festeja la salida de la esclavitud. Ella, con su palabra profética, anima al pueblo a alabar a Dios. Este es el bonito nombre de una mujer que se jugó por la vida y que cantó las maravillas de Dios. Es el nombre que lleva la Madre del Salvador. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy especialmente recordamos en el mes de septiembre a nuestros jóvenes. Rezamos también y pedimos la intercesión de San Miguel Arcángel. Y en el mes de la Biblia, que nos ilumine y nos acompañe siempre la palabra de Dios. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, no puedo felicitarlos por sus reuniones, que en lugar de beneficiarlos, los perjudican. Ante todo, porque he oído decir que cuando celebran sus asambleas hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Sin embargo, es preciso que se formen partidos entre ustedes, para que se pongan de manifiesto los que tienen verdadera virtud.
Cuando se reúnen, los que menos hacen es comer la cena del Señor, porque apenas se sientan a la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida. Mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen sus casas para comer y beber? ¿O tan poco aprecio tienen a la iglesia de Dios que quieren hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los voy a alabar? En esto no puedo alabarlos. Los que yo recibí del Señor y a mí les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Así, hermanos, cuando se reúnan para participar de la cena, espérense unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamen la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije: aquí estoy. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Que se alegren y se regocijen en ti todos los que te buscan y te digan siempre los que desean tu victoria. Qué grande es el Señor. Proclamen la muerte del Señor hasta Te que vuelva. agradezco, Señor, tu palabra. Te agradezco tu verbo de amor. Meditar en silencio tus cosas. Aprender lo que es el amor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: Él merece que le hagas este favor porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ve, él va, y a otro ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, qué linda que es esta lectura. Hoy nos habla de la fe. Hoy nos habla de este compromiso, ¿verdad?, que nosotros asumimos. Pero lo interesante es aquí este centurión, un hombre venido de otra cultura, un hombre venido de otra religión, ¿verdad?,
que es, en primer lugar, presentado como una persona muy respetuosa, una persona muy buena, evidentemente, como alguien que respeta las costumbres judías. Incluso dice, es importante, dice Jesús, que le atiendas un poco porque Él nos ha construido la sinagoga, dice. Y entonces, al mismo tiempo de ser una persona educada, una persona respetuosa, se nota que también es una persona de mucha fe. Pero lo más importante, queridos hermanos, este centurión por la pinta le está siguiendo a este tal Galileo, a este tal Jesús de Nazaret. Y entonces en un momento dice, bueno, no imina porque te soldado. En este sentido también está mostrando, ¿verdad?, su bondad. Tengo aquí a alguien bajo mi techo. Tengo aquí a una persona. Ya esa mina va peñan de yara, oye esa cañan de en su misericordia y en su amor. Pero lo que se quiere subrayar después es que Dios llama a todos. Y sobre todo también ante una situación, atención, que estamos hablando con una comunidad cristiana y una comunidad judía. Aquí cuando Lucas está presentando el accionar de toda esta comunidad que va y que se acerca junto a Jesús y le dice, ¿verdad? Ellos son judíos en realidad, porque ellos dicen, este señor, este centurión, nos ha hecho la sinagoga, una persona buena, respetuosa, etc. Hasta ahí llegamos bien. Y a ver si puedes hacerle algo a favor de él. Pero aquí Jesús aprovecha, ¿verdad? Porque Jesús se va, no hay por el problema. Ya está en día, ya se llaman Dios. Sete juicio hasta en día, ya se la amó la joga, ya a mí ya se llamaba las haceas. Visitar a los enfermos, visitar a alguien que necesita. Yo mismo me voy a ir en persona para ver lo que le está sucediendo a esta pobre gente. Y bueno, así se pone en camino, ¿verdad? Y así estando en camino, queridos hermanos, este mismo centurión se entera, ¿sabe? A la cuenta, el mismo maestro llegó a importantes inaugurí, ¿verdad? Pero también es como un desafío. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se está acercando, él hasta como que le está desafiando, Señor, no te molestes. Por eso no consideré digno de ir a verte personalmente. Entonces, yo quisiera solamente saber algo. Yo pensé con una sola palabra que tú digas desde ahí, ya mi sirviente estaría sano. Esto también, queridos hermanos, es un gran desafío para Jesús, ¿verdad? Porque le está considerando y le dice casi como una cuestión mágica desde lejos, ¿verdad? Jesús listo, que se cure y ya está. Y Jesús quiere venir. Es la encarnación. Esta es una teología encarnacionista. Es un Jesús que camina con su pueblo, es un Jesús que está en medio de su pueblo, es un Jesús que viene a escuchar, es un Jesús que quiere saber, ¿verdad?, cuál es la enfermedad, cuál es la dolencia. Yo pienso que este ya es un primer mensaje teológico esencial, fundamental desde la Biblia, que es la palabra de Dios. Hoy cuando caminar, ir, buscar, procurar, es justamente lo que el Señor hoy nos está ofreciendo. Y es lo que se está haciendo, ¿verdad? Porque Jesús se pone en camino. Quiero conocer, quiero saber. Pero viene de nuevo el desafío, porque entonces al salir el centurión le dice, bueno, y yo incluso dice, tengo muchos soldados a mis órdenes. Y yo a estos soldados, cuando le digo a uno ve, él va y al otro ve, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Au pepe lleva veñan de yara, oye esa cuá. Pepe veñan de yara, lleva oye esa oñando y lee la intención de este oficial. Entonces le dice, qué bárbaro, qué gran fe que tienes. Incluso se da la vuelta a la gente. Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud. Quiere decir que esta es una gran enseñanza para nosotros, queridos amigos.
Esta es una enseñanza para cada cristiano que en ese momento se encuentra en una relación con el Señor y que dice que le está siguiendo a Jesucristo. O mejor dicho, algunos, sobre todo del judaísmo, que estaban mirando, pero en el fondo no se estaban comprometiendo también. Que en el fondo parece que decimos que nos llamamos cristianos, pero en el fondo no tenemos la fe suficiente, porque saben que, queridos hermanos, la fe es el camino de la justificación. Y la fe significa adhesión. Y la adhesión significa dar pasos concretos en el amor, en la caridad, en el servicio. Esta persona tiene mucha fe. Esta persona tiene mucho cariño, tiene mucho amor, tiene mucha caridad. Porque upea la ñande mongu eaina. La ñande yajajuros hayajuros hayamuñepunuara peñande yara lleva. La yajajuros hayahuerecoro peñande ña peñande colanzome peñande recoebe o peñande mongu eta. O peñamante yajajuta hayajuta o peñande rapisacuera. Yayujurirei chupecuera loy contiene hañandereje. Upe peñande ya eta ñande yara. Se ave añemoise ave de pope allá. Se añe Moisés añe cuave encende ñande yarande y catujamuaisha rey pecui la orerape y pecui mi jeremí orebe baisha paurero ya poba na baisha paroku eva. Y Jesús es esto lo que está haciendo, porque después se dirige a la multitud que lo seguía. Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Upeaco iba y te dice dale pecu eke belleza cuac. El camino que nos va a llevar a la salvación, el camino que nos va a llevar a sanarnos, a curarnos, como nación, como familia, solamente va a ser esta presencia de Dios en nuestra vida. Pero la presencia de Dios en nuestra vida quiere decir que ñande yagüerovia. Hayagüerovia y se quiere decir que ñañe moibe ñande yara pobe, añande ya ñande yara, oro ya pose, ñande yara, oro cuese. Ñande yara, ore pues se no migena, o pese ante tuta de orero y cuame, ella lleva pei por la mía, entero ella bemuar. Pidamos esta gracia, y así entonces hoy, al celebrar nuestra Eucaristía, podamos también comprometernos seriamente con este camino de salvación que el Señor nos trae. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestra Iglesia, para que procure transmitir el conocimiento de Dios y que todos los hombres se salven. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestras autoridades, para que lleven una vida espiritual y moral coherente con la enseñanza del Evangelio, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por todos nosotros, para que hagamos una cadena de oración por los enfermos y por la paz del mundo, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Padre misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad.
los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra, llenos están de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente
en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has sufrido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has vivido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo, como yo. Oración final. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Ahora vamos a dirigirnos a nuestra mamita del cielo, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos, queridos hermanos, continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Madre María, te damos gracias por pronunciar el sí, por aceptar tanto dolor y regalarnos amor. Gracias a ti el Redentor nos trajo paz y luz, nuestra vida cambió, toda penumbra se disipó. Sea mi vida plegaria de amor, suba al cielo en esta canción, implorando a la Madre de Dios nos brinde fortaleza y fe.
principio vida diste tú al morir. Por este corazón no te importó todo el dolor. Más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esa canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. Principio vida diste tú al morir. Por este corazón no te importó todo el dolor. Más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esta canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. Hola, ¿cómo están ustedes, queridas amigas y amigos del Sembrador Nueva Evangelización? Nos encontramos en un rincón del Vaticano, se llama el Bastión de Maestro, un jardín donde se han emplazado diversos mosaicos, figuras de advocaciones latinoamericanas de la Santísima Virgen María, una presencia de nuestros países aquí en la tierra del Papa que evoca ese amor, esa filialidad que tenemos todos por María. Hace unos días se ha inaugurado un mosaico chileno de la Virgen del Carmen, pero los invitamos a conocer todos esos que están en este lugar. La Ciudad del Vaticano es el estado más pequeño del mundo. Emplazado en medio de Roma, se distingue por la imponente Basílica de San Pedro y por la enorme muralla que rodea las 44 hectáreas que conforman su exiguo territorio. Una estructura que originalmente era para defensa y que hoy alberga en distintos tramos expresiones religiosas de todo el orbe. Uno de estos rincones es este, el Bastión de Maestro, donde diversas naciones latinoamericanas han empotrado imágenes de sus devociones marianas, dando cuenta del amor de esos países por la Madre de Jesús.
como Nuestra Señora de la Presentación de El Quinche, mosaico donado por Ecuador. El vestido de María lleva signos precolombinos y la figura está acompañada de plantas y flores silvestres de todas las regiones del país, además de 9 colibríes de bronce. En la confección del mosaico de la Virgen del Rosario de Guatemala participaron 12 artistas para dar forma a esta imagen venerada desde hace más de 400 años y considerada protectora contra los terremotos. Las figuras con motivos mayas del marco de la obra representan las cuentas del Rosario. Recogida en profunda adoración ante su Hijo, el Niño Jesús, aparece Nuestra Señora de la Altagracia, patrona y protectora de República Dominicana, una figura llena de ternura que inspira la devoción. Nuestra Señora de la Paz de El Salvador es una imagen en bronce. En ella resalta la palma de oro en su mano derecha, que recuerda la protección milagrosa de María en 1787, cuando salvó a la ciudad de San Miguel de la erupción del volcán Chaparrastique. Con la luna bajo sus pies y los colores patrios, este mosaico de la Inmaculada Concepción corresponde a la Virgen de los Milagros de Caacupé, patrona de Paraguay, coronada de estrellas, tal como es descrita en el libro del Apocalipsis. La Virgen de Copacabana es patrona de Bolivia, en un brazo lleva al Niño Dios y en el otro un canasto, y está rodeada de referencias al santuario donde se le venera junto al lago Titicaca, destacando su rol esencial en la evangelización del país altiplánico. En un pequeño montículo contiguo está una réplica de la Morenita, nombre cariñoso con que los hondureños llaman a la Virgen de Suyapa, su patrona. Aunque la original mide solo 6,5 centímetros, esta réplica es de 1 metro y pesa 200 kilos. Y la última en ser instalada es esta imagen de la Virgen del Carmen, reina y patrona de Chile, un mosaico de 15.400 piezas hecho íntegramente en ese país con piedras de todo el territorio nacional y que integra símbolos de los pueblos originarios, así como de las tradiciones autóctonas chilenas. Una devoción centenaria a la Madre que lleva a Jesús en sus brazos y lo presenta a los creyentes. Así, este hermoso jardín del Vaticano acoge las imágenes de Latinoamérica que traen nuestro amor, nuestra cercanía y el abrazo de María Santísima a todos los pueblos de Latinoamérica. Desde el Vaticano soy el Padre Felipe Herrera, Vatican News, El Sembrador, Nueva Evangelización. El Señor es mi Rey y mi todo. Él llenó con su amor el vacío que había muy dentro de mí. Es el Rey de mi vida, el número 1 de mi corazón. Él rompió las cadenas que ataban mi vida y ahora libre soy. Puedo cantarle, puedo alabarle y gritarle al mundo entero de su poder. Le alabo, le canto, le adoro a mi gran Rey. Solo tú tienes palabras de vida. ¿Qué otro lugar puede existir si solo tú tienes palabras de amor? Mi
es el rey de mi vida y el número uno en mi corazón. Él rompió las cadenas que ataban mi vida y ahora libre soy. Puedo cantarle, puedo alabarle y gritarle al mundo entero de su poder. Le alabo, le canto, le adoro a mi gran Rey. Le alabo, le canto, le adoro a mi Salvador. ¿A dónde más podría ir si solo tú tienes palabras de vida? ¿Qué otro lugar puede existir si solo tú tienes palabras de amor? Te alabo, te canto, te adoro, oh mi gran Rey. Te alabo, te canto, te adoro, mi Salvador. Nos damos cuenta que la alegría no es un sentimiento vacío, no es algo pasajero. Lo que nosotros realmente estamos buscando es un sentido de vida. Un sentido de vida que nos llene el corazón. Un sentido de vida que nos haga reconocer por qué estamos aquí. Hoy en día vemos muchas situaciones que nos están costando. Tenemos muchísimo trabajo, las noticias no son tan positivas, vemos que el mundo está arrojándonos una necesidad de cosas materiales y me doy cuenta que entre más vemos esto, algo en nuestro corazón está implorando una verdadera felicidad, una alegría que las cosas pasajeras no nos los dan. Y por eso vamos a profundizar en qué es la alegría cristiana. Es verdad que nuestro corazón tiene muchísimas heridas, tiene debilidades, nos hemos equivocado, pero también nos damos cuenta que en ese corazón hay una necesidad de Dios. ¿Por qué hay esa necesidad? Porque en Lucas encontramos que nuestro nombre está escrito en el cielo. ¿Y qué significa eso? Que alguien desde toda la eternidad ha pensado en nosotros, que hemos sido amados, llamados, reconocidos por alguien y que nos da la vida, que es Dios, que tenemos una misión y que por algo estamos aquí. Y por lo mismo hay esa búsqueda de sentido, de una verdadera felicidad, algo que nos llene el corazón. Nos damos cuenta que la alegría no es un sentimiento vacío, no es algo pasajero. Lo que nosotros realmente estamos buscando es un sentido de vida. Un sentido de vida que nos llene el corazón. Un sentido de vida que nos haga reconocer por qué estamos aquí. Es impresionante lo que una persona solo con una sonrisa puede aportar en nosotros. Es muy fuerte darnos cuenta que el reconocer lo que Dios hace en nosotros nos hace sonreír. Ver el pasado desde la mirada de Dios nos hace reconocer su presencia. Ver el pasado, ver a las personas como un regalo del cielo, nos hace cambiar la perspectiva. Y en cambio, cuando estamos mirando desde nosotros, desde lo que nos cuesta,
algo queda nublado en lo que vivimos. Vamos a juntos leer un pasaje que nos puede dar muchísima luz sobre esto. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocido por todos los hombres. El Señor está cerca. No se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Esto es la carta a los Filipenses que San Pablo les escribe. Y si lo resumimos, es como una invitación a darnos cuenta que hoy el mundo necesita testigos de alegría. Hoy el mundo necesita cristianos convencidos porque nos sabemos amados y mirados por Dios, que sabemos reconocer en nuestro corazón que alguien está obrando en nosotros. Hoy en día el testimonio de la alegría es muy importante. Hoy en día necesitamos personas, necesitamos situaciones que susciten en nosotros actos de esperanza, de fe y de amor. Por eso no dudemos. Cuando tengamos miedo, saber que nuestros nombres están escritos en el cielo nos puede dar una fuerza para seguir adelante con muchísimo amor y con mucha confianza. Y así me presento, desnuda estoy. La culpa me invade, el miedo es grande, pero tú puedes sanarme. Espíritu, llena mi vida, sana la herida de mi corazón. Espíritu, lava mi vida, sana la herida de mi corazón. Al verme en tus ojos contemplaré amor inefable y así sabré tu misericordia no va a soltarme porque tú quieres sanarme. Espíritu, llena mi vida, sana la herida de mi corazón. Espíritu, lava mi vida, sana la herida de mi corazón. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Y puedo